Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un programa más de Quédate en casa con los grandes escritores. Y hoy nos vamos a sumergir en el mundo de un maestro que creo yo es el escritor que mejor supo retratar la asustada, paranoide, huidiza, perseguida, angustiada y solitaria criatura humana del siglo XX. Sí, me refiero a Franz Kafka. Siempre será oportuno hablar de Franz Kafka, siempre. No necesitamos efemérides o conmemoraciones de ningún tipo, pero sucede que, de hecho, este año, 2024, se conmemoran los 100 años de la muerte de Kafka, acaecida en 1924. Había nacido en 1883, murió en 1924, 40 años de edad. No llegó a los 41, 40 años de edad. Sí, fue ciertamente una vida muy atormentosa la Franz Kafka. Ustedes posiblemente conocen mucho de él. Yo tengo la impresión, repito, de que ningún escritor del siglo XX retrató tan bien, de manera tan fidedigna, tan lúcida, tan fina, tan precisa, lo que fue el asustadizo hombre del siglo XX, prendido entre guerras, por aquí, por allá, sintiéndose perseguido, sintiéndose inculpado, ¿verdad? Aterrorizado en medio de que Ernesto Sábato hubiera llamado un estado de intemperie metafísica, la intemperie metafísica que procede de la desacralización del mundo y de la ausencia de Dios, ¿verdad? O del Dios fusilado por Nietzsche. En fin, ese estado de intemperie metafísica que Sábato deplora, esa angustia arraigal, ese miedo a la nada, todo eso está en Kafka. Pero además hay un miedo profundo al propio ser humano y a sus instituciones represivas y opresivas, ¿verdad? A las instituciones de la sociedad que nos espían, que nos vigilan. Recuerden ustedes el gran estudio de Michel Foucault, surveiller, punir, vigilar y castigar, ¿verdad? Una sociedad panóptica. Panóptica viene de pan y óptico, que lo ve todo. El término panóptico Foucault lo acuñó a partir de un dispositivo arquitectónico carcelario, un diseño especial para las cárceles que puso en acción Jeremy Bentham en Inglaterra. Y era un dispositivo en el cual desde el centro del presidiario, desde el centro del presidio más bien, se podían ver todos los rayos que sartían, que dimanaban, que brotaban de ese centro, ¿verdad? Que era el eje del presidio, y se podía ver todas las cárceles y todo lo que los prisioneros estaban haciendo, de manera que no tuviesen absolutamente nada ni remotamente parecido a la privacidad, ya no hablemos de la intimidad, permanentemente espiados, permanentemente fiscalizados. Podrá imaginarse uno un suplicio mayor, saber que no tiene absolutamente ninguna privacidad, que está siempre visto por el carcelero, o en pantallas en la versión moderna de los panópticos, ¿verdad? Panóptico, verlo todo. Eh, entonces sí, claro, la literatura de Kafka está llena de paranoia, de personajes que se sienten atisbados, fiscalizados, investigados, perseguidos, directamente condenados, inculpados. Tal el caso del egregio José K., así como el apellido José K., K con punto. José K., que es el protagonista del Proceso, ¿verdad? Que fue una novela extraordinaria, es una novela que hay que leerla, donde un pobre individuo, José K., se ve perseguido durante toda la novela, acusado y llevado de instancia en instancia, de oficina en oficina, de tribunal en tribunal, y no logra entender, no logra nunca entender quién ni de qué se le acusa. Es una cosa completamente, pues, califica como literatura existencialista, sí, claro, preexistencialista, califica como literatura del absurdo, sí, califica sobre todo como literatura expresionista también, y quien quisiera ver en él rasgos surrealistas también estaría en lo correcto.
Entonces, para que vean ustedes que esto de los marbetes y de las etiquetas no son tan decisivos. Sí, Kafka puede ser visto como un existencialista, como un escritor del absurdo, por el estilo de Ionesco, Pirandello, Beckett. Todos ellos tienen mucho de Kafka, ¿verdad? Puede ser visto como un escritor del expresionismo, sin duda, esos mundos terribles, angulares, esos laberintos oficinescos, esos monstruos burocráticos, ¿verdad? Que trituran al individuo. Todo eso es muy expresionista y sin duda puede ser visto como surrealista. Una historia como la Metamorfosis puede con toda autoridad ser definida como surrealista. No se excluyen una categoría a las otras. Eso es lo que me interesa puntualizar. Bueno, ya le pusimos 4 marbetes, 4 etiquetas al pobre de Kafka. Kafka nació en 1983 en Praga, murió igualmente en Praga en 1924. Cuando Kafka nace, Checoslovaquia era conocida como Bohemia, era la región de Bohemia. Los compositores Dvorak, por ejemplo, el autor de la Sinfonía del Nuevo Mundo, o Smetana, el autor del Moldava, maravillosos maestros, eran maestros bohemios. No porque tuvieran nada que ver con la bohemia, ¿verdad? De que los cafés, de las cantinas, de los tragos, de la vida aventurera. No. La región era conocida como Bohemia. Kafka nace en la región que se conocía como Bohemia. Pero algo más, Bohemia estaba bajo el yugo del imperio austrohúngaro, formaba parte del imperio austrohúngaro, el imperio de los Habsburgo, que era dueño de casi toda Europa central, durante mucho tiempo lo fue. Entonces Kafka, siendo residente de un reino, no era un ciudadano. Quien reside en un reino es un súbdito. Entonces él nace como súbdito del imperio austrohúngaro, ¿verdad? Suena horrible decirlo, pero sí. Si uno vive en un reino, uno no es un ciudadano. El ciudadano es un concepto, es un constructo muy específicamente republicano y muy propio de la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, 1789, ahí comienza la noción de la ciudadanía y del ciudadano. Antes que eso, uno era un súbdito, puesto que la autoridad suprema en un país era un rey. Entonces nace como súbdito del imperio austrohúngaro, pero al mismo tiempo es bohemio. Compliquemos las cosas más, es judío, eh, forma parte de la abundante comunidad judía de Praga en esas épocas. No, de joven, de chiquillo, no le interesa para nada el judaísmo. La mamá lo tiene que llevar jalado de la oreja a la sinagoga. Más tarde en su vida, sí, más tarde en su vida, ya hacia el final de su vida, sí comenzó a apasionarse por el judaísmo. Entonces, vean ustedes la situación. Kafka, bueno, en Praga hablaba en checo, por supuesto. Con la familia hablaba en yiddish. Sus escritos son todos en alemán. Era súbdito austrohúngaro, pero era al mismo tiempo bohemio. Y por fin, después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, cae el Imperio Austrohúngaro y se hace checoslovaco, porque ahí nace la República de Checoslovaquia, justamente después de la Primera Guerra Mundial. Es una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, es que surgen, se autonomizan, se independizan, ¿verdad? Países como Checoslovaquia. Entonces Kafka nace siendo un súbdito del Imperio Austrohúngaro y un residente de la región de Bohemia, y muere. Cuando muere en 1924, durante 5 años de su vida fue ciudadano checoslovaco, pero siempre escribió en alemán y hablaba en checoslovaco con su gente en su ciudad, y con yiddish en la familia. Entonces aquí lo que quiero yo subrayar con esta avalancha de datos, no crean que son, cosas superfluas. Lo que quiero subrayar es la terrible hibridez cultural de Kafka, la tremenda hibridez cultural, el problema de la identidad en Kafka, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? ¿Cuál es la identidad de Kafka? Donde hay un fenómeno de hibridez multicultural tan grande. El multiculturalismo trae cosas maravillosas, pero puede sí generar un pequeño conflicto en cuanto a
a cómo responder la pregunta ¿quién soy yo o qué soy yo? Eso se puede complicar en medio de ese plexo, de esa tremenda y compleja urdimbre de identidades que tenía Kafka, ¿verdad? eh, y otras más. Kafka escribió mucho, pero publicó muy poco. Casi todo lo que publicó, lo publicó en revistas. El único texto de peso, de bulto que publicó fue La Metamorfosis. Lo demás fueron apenas cuentitos, cosas que salían en revistas. Y a su muerte, murió de tuberculosis laringea, a su muerte en 1924 en el hospicio donde estaba, en un asilo donde estaba porque no podía comer, pobrecito, el dolor era terrible, el esófago estaba totalmente lacerado, la laringe también, cerrado, la tumoración le había cerrado el tracto, entonces tenían que levantarlo casi que a punta de líquidos nada más. Eh, sí, sí, fue un fin muy prematuro, ¿verdad? Morir a los 40 años. Y bueno, y de esa manera tan terrible, les quería decir que esta enfermedad y esta larga agonía, larga y penosa agonía, no fue infértil, no fue infecunda. Le dio a Kafka la energía, la inspiración para crear su cuento Un artista del hambre. Ya lo había empezado antes de la enfermedad, pero fue gracias a la enfermedad que lo terminó y es uno de sus relatos más importantes, de los más significativos, es un artista del hambre. Cómo Kafka estetiza ese hecho terrible de la condición humana que es tener hambre y no poder llevarse un mendrugo a la boca, ¿verdad? Es terrible. De eso hace un cuento. Entonces decía yo, publicó muy poco. Cuando estaba ya en su lecho de muerte, le rogó a su amigo íntimo Max Brod que quemara todo lo que había quedado escrito de él y no había sido publicado. Esto es una cosa que se conoce bien. Max Brod juró que lo haría así. Kafka muere en paz, en tranquilidad, y Max Brod de inmediato lo traicionó, y qué dicha que lo hizo. Todos aplaudimos a Max Brod por haber hecho eso. Decidió publicar todo lo que había quedado inédito de Kafka, incluso muchas cosas fragmentarias, ¿verdad? Una novela como El Proceso, por ejemplo, en cierto modo no termina, queda como abierta, igual El Castillo, igual América, igual la gran muralla china, que son algunas de sus obras más, de sus novelas más destacadas. Eh, la Metamorfosis sí, la Metamorfosis sí termina, pero la obra de Kafka nos deja toda ella una sensación de incompletud, de algo trunco, de algo que no llega a su desenlace. Y no porque Kafka no pudiera llegar al desenlace, no porque no quisiera ponerlo en desenlace, no porque no supiera cómo llegar al desenlace, no porque no tuviese tiempo de no poner el desenlace, no. Sus novelas, como las grandes alegorías de la vida humana que son, porque son enormes alegorías de la condición humana en el momento histórico que le tocó a él vivir y en la sociedad en que le tocó vivir, esas novelas de la condición humana no pueden tener una conclusión, porque el ser humano es un ser abierto hacia la vida y hacia el futuro. Entonces las narraciones de Kafka con frecuencia nos dejan con una sensación de incompletud, que es una palabra que me gusta mucho. Y eso vale de casi todo lo que escribió. Entonces, bueno, Max Brod tomó todas esas obras y las publicó. Publicó todo lo que Kafka le había prohibido publicar, y gracias a esa promesa no cumplida, gracias a esa traición, tenemos toda la maravillosa obra de Kafka. La Gestapo, cuando entró, ¿verdad?, en Europa, con sus vientos y ráfagas de muerte y de devastación, de racismo, de genocidio, de asesinatos masivos, cuando entró la Gestapo, confiscó ni más ni menos que 23 cuadernos llenos de literatura de Kafka y por lo menos 25 cartas. Es una cantidad enorme de obra, eso es una cantidad enorme de obra. Ahí pueden haber cosas maravillosas.
de la Gestapo pasaron a estar en propiedad de los descendientes de la familia Kafka, aunque Franz Kafka nunca tuvo hijos, pero los descendientes de la familia Kafka después pasaron a propiedad del Estado de Israel. Kafka era judío, y total que están ahí, son objeto de disputa. Ni los descendientes de Kafka ni el Estado de Israel se resuelven a publicar la obra. Se ha convertido en una querella, en un embroglio judicial, ¿verdad? Legal y político, terrible, un nudo gordiano, una cosa terrible. Me apena, me entristece, amigos, que tanta obra de Kafka esté desconocida y aún inédita. No tienen derecho quienes poseen estos manuscritos, no tienen derecho a privar del mundo de la palabra de un escritor tan señero, tan importante, de un escritor que es uno de los grandes ejes literarios del siglo XX. Repito, en mi opinión personal, es el escritor que mejor supo recrear, plasmar, retratar esa criaturita asustada que fue el hombre del siglo XX. Perseguida, paranoide, inculpada, asustada, mandada de un lado para otro, obligada a una vida migratoria y nómada, ¿verdad? Ese ser humano, y además, repito, la expresión de Sábato, ese ser humano postrado en la intemperie metafísica, acusado por autoridades que nunca puede identificar, nunca logra identificar quién lo acusa, pero hay un sentimiento de culpa raigal, primitivo, irreductible en toda la obra de Kafka, y en el cuento que vamos a leer hoy se ve ese sentimiento de Kafka, de la culpa, ¿verdad? Que es el más arraigado, el que mejor tipifica su obra posiblemente. Sí, soledad, angustia, intemperie metafísica, paranoia, sensación de ser perseguido y culpa. Todos esos son componentes infaltables de la compota o del cóctel Franz Kafka. Entonces, bueno, tenemos todavía esos 23 cuadernos y 25 cartas que no han sido publicadas. 3 de las hermanas de Kafka murieron en los campos de exterminio nazi. Kafka no le tocó nada ver eso porque murió en el 24, entonces él no tuvo que pasar por ese suplicio, por ese martirio, pero 3 de sus hermanas fueron asesinadas en los campos de exterminio. Franz Kafka era un hombre muy, muy singular. Vemos las fotos de él, ¿verdad? Sus grandes ojos como de lémur, como de criatura nocturna acostumbrada a atisbar en las tinieblas, ojos desmesuradamente grandes y abiertos, sus orejitas puntiagudas, su rostro fino, magro, un poco angular, hasta su figura tiene algo de expresionista también. Bueno, Kafka era un hombre muy querido por sus amigos. Todos sus amigos dan fe de que era un hombre adorable, ¿verdad? Un hombre adorable. Siempre quiso estudiar historia de la literatura alemana, historia del arte alemán en general. Siempre quiso, esa era su vocación, pero su papá, el déspota doméstico, Hermann Kafka, que fue una figura nefasta en la vida de su hijo, no quiso que estudiara profesiones tan poco redituables, ¿verdad? Tan poco rentables como ser profesor de historia del arte. Entonces terminó estudiando leyes, de modo que Kafka se ganó la vida trabajando en un bufete de una sociedad de abogados, en uno de sus bufetes, para ser específicos, en el bufete que atendía accidentes laborales. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. Este gran, inmenso escritor, trabajando como un simple notarito público en un bufete donde simplemente atendía problemas de accidentes laborales, cuánto se le debía indemnizar al lesionado, y esto y lo otro y lo más allá. Era un trabajo absolutamente burocrático, puramente administrativo, puramente burocrático, puramente formal. Y Kafka lo detestaba, esa es la verdad. ¿A qué horas escribía? Bueno, escribía en la noche. Era noctámbulo, nictálope y noctívago. Veía de noche, comía de noche y vivía de noche.
Escribía de noche, creo que posiblemente eso lo hizo desarrollar esos ojos como de lémur, una criatura que ve en medio de las más profundas tinieblas. Sí, escribía de noche con una lamparita de aceite a la par y escribió las miles de páginas que nos legó, miles de páginas, porque la obra de Kafka es abundante, entre novelas y relatos cortos, ¿verdad? O bien lo que los franceses llamarían nouvelle. La Metamorfosis no califica como una novela propiamente, es una noveleta, lo llamarían los italianos, una noveleta. O lo que Miguel de Unamuno llamaba una nivola, es decir, era un cuento muy largo para ser un cuento, pero muy corto para ser una novela. Pero la Metamorfosis tiene división en capítulos, ¿verdad? Podemos decir que es una novelita, que es una novela breve, o que es un cuento largo, o que es una novela breve. Posiblemente sea más seguro calificarla de novela breve. En todo caso, ese personaje de la Metamorfosis, el famoso Gregorio Samsa, cielo santo, la obra comienza con este párrafo. Una mañana, al despertar de un sueño particularmente agitado, Gregorio Samsa se descubrió transformado en un monstruoso insecto. Esa es la primera frase de la novelita. Eso es lo que se llama agarrar al lector por el cuello desde la primera frase y no soltarlo hasta el fin de la novela. Eso es lo que yo llamo un gran arranque que engancha al lector, ¿verdad? Y no lo suelte hasta el final. El comienzo del proceso también es muy impactante. Alguien debería haber, sin duda, calumniado a José K. Al despertar una mañana, encontró su cuarto lleno de oficiales de policía. Así comienza. Alguien debió haber, sin duda, calumniado a José K. porque al despertar una mañana encontró su habitación llena de agentes de policía. Imagínense ustedes abrir uno los ojos de la mañana y ver que el cuarto está invadido por agentes de policía. ¡Qué clase de despertar! ¡Qué clase de despertar! Y en la Metamorfosis, Kafka no nos dice qué tipo de insecto es. La gente conjetura, se tratará de un escarabajo. Tiende uno a pensar que sería un escarabajo, quizás una cucaracha. Tenía un caparazón, puesto que el padre le tira una manzana. Evidentemente era un insecto hipertrófico enorme, un insecto de tamaño humano, un insecto antropomórfico, digamos. Le tira una manzana y la manzana se incrusta en su caparazón y ahí se pudre, le genera una gangrena y eso es el origen de la muerte de Gregorio. Entonces, pero podría haber sido un 100 pies, no podría ser una tarántula, una araña, porque la tarántula es un artrópodo. Y aquí Kafka nos habla de un monstruoso insecto, pero con una extraordinaria sutileza y con una gran inteligencia se cuida de no decirnos qué tipo de insecto se convirtió. Yo tengo una edición en francés de bolsillo de la Metamorfosis, de la que he leído, con ella crecí y la he leído, ay, cielo santo, tal vez 8 veces en mi vida. Y cometió el error, el editorial de Posh, de bolsillo, de poner una ilustración, la Metamorfosis, y sale una especie de insecto que podría ser como un escarabajo, sí, más o menos. No, eso no se debe hacer. El típico específico, el monstruo de la Metamorfosis debe quedar no determinado, no debe ser concretado, no debe ser precisado, no se le debe asociar a ninguna taxonomía concreta, si será un cien pies, una cucaracha, un escarabajo, sabrá Dios qué cosas más. En todo caso, La Metamorfosis fue la única novelita que Kafka publicó. Fuera de eso, solo algunos cuentos dispersos por aquí o por allá. Entonces, por necedad y por la imposición y la coerción de Hermann Kafka, el déspota familiar, ¿verdad? El tiranuelo doméstico de la familia, Kafka estudió leyes y se convirtió en un abogado especializado en la atención de accidentes laborales. Irónico y curioso. Y curioso porque tiene un cuento que se llama La Condena, tiene un cuento que se llama En la Colonia Penitenciaria,
también tiene uno que se llama La Condena, pero ese es otro, y los dos son maravillosos. En el cuento, un cuento largo, La Colonia Penitenciaria, lo podemos aquí, un día esto lo podríamos explorar, es un cuento maravilloso. Ahí se ve a un prisionero que es maltratado, torturado, molido por una enorme máquina, ¿verdad? Piensa uno en el tipo de accidentes laborales que Kafka debe haber estudiado y abordado en su condición de abogado especialista en esos temas. Kafka era un hombre, contrariamente a lo que podríamos pensar, sus alumnos lo recuerdan como un hombre caracterizado por su buen humor. Tenía muy buen sentido del humor y lo usaba a diestra y siniestra. Era un humor un poco cáustico, un poco vitriólico, ¿verdad? Un poco ácido, pero era humor al fin. Y el humor negro es una de las cosas más bellas que se le ha ocurrido al ser humano. El humor negro nos permite reír de lo que nadie se reiría, de lo que casi es impronunciable, de lo que es tabú, de las peores cosas de la vida. Bueno, el humor negro nos permite reír de esas cosas. Y está bien que así sea. Pues ya reír de una cosa es tomar distancia de ella, ponerle un nombre, tomar distancia, desidentificarme, disociarme de esa cosa que me genera miedo. Por eso es saludable el humor negro. Pero Kafka era un hombre con mucho sentido del humor, era, no diré frecuentador, pero de vez en cuando se metía en casas de prostitutas. Por otra parte, era un hombre adorable, simpático, ¿verdad? Consumía pornografía también, y eso lo sabemos. Sin embargo, lo curioso es que Kafka tuvo 3 grandes mujeres en su vida, 3 mujeres a las que amó. Felice Bauer, a la que escribió las famosas cartas a Felice, Milena Jesenská, de la que también se conservan cartas, y la última, Dora Diamant. También se conservan cartas a ella. Sin embargo, el volumen de cartas más significativo es su primera amada, las cartas a Felice. Y con ninguna pudo casarse, ni con Felice Bauer, ni con Milena Jesenská, ni con Dora Diamant. Simplemente no pudo hacerlo porque la sombra del padre autoritarista, despótico, ¿verdad? Autocrático era tal que no podía casarse. El padre persistía en hacerlo creer que el casarse con cualquier mujer era básicamente una enorme traición a la madre, ¿verdad? El hijo que tenía que seguir siendo chiquito de madre. Entonces el padre lo atormentaba con eso, ¿verdad? Sí, cásate, pero con eso estás traicionando a tu madre y no serás más bienvenido en esta casa. Horrible, horrible la clase de cielo santo, de cepo, de trampa psíquica que Hermann le puso a su hijo Kafka. Por algo Kafka escribió su famosa carta al padre. La carta padre es un texto lleno de dolor, de reproches, de cosas terribles, ¿verdad? Donde él se explica por qué razones el padre tuvo un efecto tan deleterio sobre él, tan maléfico sobre el desarrollo de su sensibilidad, de su personalidad y sobre su autonomía como ser humano, ¿verdad? Es que Kafka era como, creció como un cafeto al lado de una secuoya de 80 metros de alto, ¿verdad? El padre era tan aplastante y nunca se atrevió a encararlo, nunca se atrevió a enfrentarlo, nunca se atrevió, digamos, a guillotinarlo simbólicamente, ¿verdad? No hizo el gesto de Edipo de asesinar al padre, y el padre le ganó ese duelo psicológico, ¿verdad? De modo que Kafka nunca se casó y murió solo y sin hijos en un sanatorio para tuberculosos en Praga en el año 1924. Y ahora vamos a leer el cuento que he elegido para ustedes para este programa. Muy bien, queridos amigos y amigas, el relato que he escogido para explorar esta vez es un cuento que se llama Un golpe a la puerta del cortijo. Bizarra narración, extraña narración, muy inquietante, muy enigmática y tiene todas las trazas de ser una pesadilla. Esto ya van a ver por qué se siente casi como una pesadilla, simplemente traspuesta en forma de cuento.
Entonces, un golpe a la puerta del cortijo. ¿Qué es un cortijo? Un cortijo es una finca, es una hacienda, es un villorio. Podríamos decir que un condominio a su manera es un cortijo, ¿verdad? Eso es básicamente. Entonces procedo a leer este formidable cuento, queridos amigos. Fue un caluroso día de verano. Mi hermana y yo pasábamos frente a la puerta de un cortijo que estaba en el camino de regreso a casa. No sé si golpeó esa puerta por travesura o distracción. No sé si tan solo amenazó con el puño sin llegar a tocarla siquiera. 100 metros más adelante, junto al camino real que giraba a la izquierda, empezaba el pueblo. No lo conocíamos, pero al cruzar frente a la casa que estaba inmediatamente después de la primera, salieron de ahí unos hombres haciéndonos unas señas amables o de advertencia. Estaban asustados, estaban encogidos de miedo. Señalaban hacia el cortijo y nos hacían recordar que el golpe contra la puerta era un hecho grave. Los dueños nos denunciarían e inmediatamente comenzaría el sumario. Yo permanecía calmo, tranquilizaba a mi hermana. Posiblemente ni siquiera había tocado y si en realidad lo había hecho, pues nadie podría acusarla por eso. Intenté hacer entender esto a las personas que nos rodeaban. Me escuchaban, pero absteniéndose de emitir juicio alguno. Después, dijeron que no solo mi hermana, sino también yo sería acusado. Yo asentía sonriente con la cabeza. Todos volvíamos nuestra vista atrás, hacia el cortijo, tan atentamente como si se tratara de una lejana cortina de humo tras la cual fuera a aparecer un incendio. Lo que pronto vimos en realidad fue unos jinetes que entraron por el portón del cortijo. Una polvareda al levantarse lo cubrió todo. Solo brillaban las puntas de las enormes lanzas. Apenas la tropa había desaparecido en el patio cuando debió, al parecer, hacer dar vuelta a sus corceles, pues volvió a salir en dirección nuestra. Aparté a mi hermana de un empellón y yo me encargué de poner orden en todo. Ella no quiso dejarme solo. Le expliqué para que se viera mejor vestida ante los señores debía al menos cambiarse de ropas. Por fin me hizo caso e inició el largo camino a casa. Ya estaban los jinetes junto a nosotros y casi al tiempo de apearse preguntaron por mi hermana. No está aquí de momento, fue la temerosa respuesta, pero vendrá más tarde. La contestación se recibió con indiferencia. Parecía que, ante todo, lo importante era haberme hallado, a mí. Destacaban de entre ellos el juez, un hombre joven y vivaz, y su silencioso ayudante llamado Asman. Me invitaron a pasar a la taberna campesina. Lentamente, balanceando la cabeza, jugando con los tiradores, comencé a caminar bajo las miradas severas de los señores. Aún creía que una sola palabra sería suficiente para que yo, que vivía en la ciudad, fuese liberado, incluso con honores, en ese pueblo campesino. Pero luego de atravesar el umbral de la puerta, pude escuchar al juez que se acercó a recibirme. Este hombre me da lástima. Sin duda alguna no se refería con esto a mi estado actual, sino a lo que me esperaba en el futuro, pensé. La habitación se parecía más a la celda de una prisión que a una taberna rural. De las grandes losas de la pared oscura y sin adornos pendía en alguna parte una argolla de hierro y en el centro de la habitación algo que era medio catre y medio mesa de operaciones. ¿Podría yo respirar otros aires que los de una cárcel? Y aquel gran dilema, o mejor dicho, lo que sería el gran dilema si yo tuviera alguna perspectiva de ser dejado en libertad. Sí, amigos, este es el desconcertante cuento de Kafka, un golpe a la puerta del cortijo. Es un muy bello cuento, de nuevo, porque es un cuento muy onírico. Es absurdo, claro que es absurdo. Kafka, ya lo dijimos, tiene mucho del teatro del absurdo, tiene mucho de Beckett, Samuel Beckett, el autor de Buscando a Godot, fin de partida, Ole Bonjour, Malone muere, montones de cosas que tiene Beckett, Eugenio Ionesco tiene cosas maravillosas y Luigi Pirandello. Sí, Kafka tiene mucho del absurdo, es absurdo,
Es a todas luces absurdo, amigos, que a uno lo detengan y lo enjuicien y de manera sumaria porque tocó el portón de una hacienda, ¿verdad? Y ni siquiera él, posiblemente la hermana, o ni siquiera la hermana, tal vez nadie. Eso no amerita que lo juzguen a uno, pero en el mundo de Kafka sucede esto. Sucede que lo acusen a uno y lo juzguen y lo ejecuten por nada, lo cual es el caso del proceso, José K. Y en este caso, ¿verdad? Que lo encarcelen por nada. Entonces, eso tiene de pesadillas, es muy típico en pesadillas donde sentimos que hemos cometido un crimen tremendo, tremendo, tremendo y la pesadilla se llena de angustia, se inficiona de angustia y nos despertamos jadeantes y sudorosos, ¿verdad? Sentimos que cometimos algo horrible. Esos pesadillas las he tenido en mi vida, de despertarme agitado, ¿verdad? Jadeante, eh, transido del miedo, porque sentía que en la pesadilla había cometido algo terrible, terrible. Eh, Así que este cuento es una maravillosa pesadilla. Eso es lo que es. Vamos a volver al cuento y vamos a ir poquito a poco. Fue un caluroso día de verano. Mi hermana y yo pasábamos frente a la puerta de un cortijo que estaba en el camino de regreso a casa. La configuración aquí es de un narrador omnisciente, que habla en primera persona yo, y de su hermana. Eso es muy kafkiano, eso lo encontramos en la Metamorfosis. La única persona que durante algún tiempo se apiada del pobre Gregorio Samsa convertido en un monstruoso insecto es su hermanita Gretel. De modo que las hermanas tienen una función importante en el mundo de Franz Kafka. Prosigo. No sé si mi hermana golpeó esa puerta por travesura o distracción. No sé si tan solo amenazó con el puño sin llegar a tocarla siquiera. Realmente ni siquiera se sabe si se cometió aquí el delito, cielo santo, el delito. Ven ustedes qué mundo de paranoia. Golpear una puerta, tocar una puerta, en ningún lugar del mundo eso es un delito. En ningún lugar del mundo lo inculpan a uno por eso. No hay impugnación posible por tocar una puerta y habrá sido muy suavemente y posiblemente ni siquiera tocó. Sigo. 100 metros más adelante, junto al camino real que giraba a la izquierda, empezaba el pueblo. No lo conocíamos, esto es muy de los sueños, vamos hacia un lugar que no conocemos, ¿verdad? A un terra incógnita. Pero al cruzar frente a la casa que estaba inmediatamente después de la primera, salieron de ahí unos hombres haciéndonos unas señas amables o de advertencias. Estaban asustados, encogidos de miedo. No, aquí hay un crescendo. Una cosa es estar asustado y otra encogido de miedo. Uno se encoge de miedo, se ovilla sobre sí mismo como un animal acorralado, porque es no por miedo, por pánico, por terror cerval e indecible. Esos hombres surgen de pronto de la esquina, ¿verdad? A donde iban a doblar a la izquierda, encogidos de miedo, advirtiéndoles, haciéndoles señas amables, ¿verdad? Señalaban hacia el cortijo y nos hacían recordar el golpe contra la puerta. Sí. Los extras, los figurantes, digamos aquí, si esto fuese una obra de teatro o una película, los extras corren horrorizados. Los locales en este lugar, que es rural, atención, porque el protagonista y su hermana son urbanos, están viniendo al campo. El campo suele ser escenario de cosas terribles para Kafka, mucho más que la ciudad. Lo vemos en Un médico campestre y en muchas otras obras de él. Había algo en la campiña que lo asustaba, que le parecía ominoso, que le parecía inherentemente peligroso el campo. Era un animalito totalmente urbano, Kafka. Y entonces, según estos hombres que ¿no? surgen de pronto para advertirlos, ¿verdad? Los dueños nos denunciarían e inmediatamente comenzaría el sumario. Un sumario es un juicio hecho a la carrera, ¿verdad? Un juicio no lo que sería propio de un estado de ley, sino un juicio apresurado, irregular, apremiante, ¿verdad? Ese tipo de juicios que son una mera formalidad porque ya se sabe que van a condenar al que van a condenar, ya se sabe y simplemente they go through the motions, ¿verdad? Cumplen con los ritos,
cumplen con la ceremonia para que no falte nada de los aspectos puramente formalistas del juicio, pero por lo demás es apenas un trámite reducido a lo mínimo, un sumario. Imagínense ustedes lo que se le aplicaría a un criminal terriblemente sanguinario, un juicio sumario, o a un tirano, ¿verdad?, criminal de lesa humanidad, defenestrado, el caso de Nicolae Ceausescu y su esposa Elena Ceausescu, que, cielo santo, tiranizaron Rumania durante muchísimos años y torturaron y tenían mazmorras y aparatos de tortura espeluznantes. La Securitat era el servicio de seguridad y la dirigía la vieja Elena Ceausescu, no Nicolae Ceausescu. Sé todo esto porque los Ceausescu estuvieron en Costa Rica allá en los tempranos años 70, cuando estaba don José Figueres de presidente, y recuerdo bien el hecho. Así soy de viejo. Entonces, sí, cuando defenestraron a Ceausescu, le dieron un golpe de Estado tremendo, le hicieron un juicio sumario en una aula de una escuela y lo mandaron a fusilar, y ahí lo fusilaron, y así fue, y así terminó Ceausescu. Entonces ahora resulta que el protagonista está aquí con estos amigos que salen pronto, estos lugareños que salen a advertirles de que iba a haber un juicio sumario, ¿verdad? Caramba, qué pesadilla, qué desproporción absoluta ante el acto inocuo de tocar una puerta y ser sometido a un juicio sumario. Entonces continúa Kafka. Yo permanecía calmo, tranquilizaba a mi hermana. Posiblemente ni siquiera había tocado, y si en realidad lo había hecho, nadie podría acusarla por eso. Intenté hacer entender esto a las personas que nos rodeaban, pero escuchaban absteniéndose de emitir juicio alguno. Sí, escuchan como con la mente en blanco, ¿verdad? Oyen la defensa, que es una cosa de sentido común, del narrador. Señores, por el amor de Dios, creo que mi hermana no tocó, posiblemente ninguno de los dos tocó, no me acuerdo. Yo creo que ni siquiera rozamos la puerta. No es posible que nos vayan a enjuiciar por eso, por tocar una puerta de una hacienda, de un cortijo. No es posible, señores, entren en razón. Pero todos estos lugareños los miran con expresión neutra, con expresión como de zombies, expresión neutra, ¿verdad? También esto es muy, muy nightmarish, muy pesadillesco, ¿verdad? No se atrevían a emitir juicio alguno. Oían los amagos de defensa del narrador omnisciente, pero no dicen nada. Ya los advirtieron de que lo que habían hecho, si es que lo habían hecho, tocar la puerta del cortijo, era un crimen gravísimo. Ya les advirtieron y ahora no emiten juicio alguno. Por lo que ellos dañen, ya los juzgaron. Ya les dijeron, eso es terriblemente punible, ¿verdad? Muy bien. Después dijeron que no solo mi hermana, sino también yo sería acusado. Por el amor de Dios, surveiller, punir de Foucault. Qué horror, qué sensación de persecución, qué pesadilla. Entonces no solo la hermana, que es la que quizás tocó la puerta del porqué, quizás no lo tocó, quizás solo hizo el amago de tocar y no lo tocó, pero no solo el hermano, también él iba a ser acusado posiblemente como cómplice, como secuaz, como instigador, como una figura ad later de terrible transgresión que fue tocar la puerta del cortijo. Yo, sigue Kafka, yo asentía sonriente con la cabeza. Hasta el momento no se toma en serio de nada, ¿verdad? Por el momento está bajo el estupor de la situación y asiente sonriendo con la cabeza, no está asustado todavía. Todos volvíamos nuestra vista atrás hacia el cortijo, tan atentamente como si se tratara de una lejana cortina de humo tras la cual fuera a aparecer un incendio. Sí, claro, porque es la escena del crimen. Es la escena del crimen, entre comillas, del puño que tocó la puerta del cortijo, si es que hubo puño que tocase la puerta del cortijo. Es que, de nuevo, no sabemos siquiera, ¿verdad? No solo el delito es risible, sino que además
posiblemente no tuvo lugar. Entonces, linda la imagen de Kafka, ¿verdad? Todos volvíamos nuestra vista atrás hacia el cortijo, tan atentamente como si se tratara de una lejana cortina de humo tras la cual fuera a aparecer un incendio. Hay algo muy amenazador en esa puerta de esa comuna, de esa comunidad, algo amenazador. Va a aparecer un incendio, algo terrible va a salir de ahí, es lo que sentimos. Lo que pronto vimos en realidad fue a unos jinetes que entraron por el portón del cortijo. Una polvareda al levantarse lo cubrió todo. Solo brillaban las puntas de las enormes lanzas. Apenas la tropa había desaparecido en el patio, cuando debió al parecer dar vuelta a sus corceles, pues volvió a salir en dirección nuestra. Aparté a mi hermana de un empellón, yo me encargaría de poner todo en orden. Ella no quiso dejarme solo. Le expliqué que para que se viera mejor vestida ante los señores debía al menos cambiarse de ropas. Por fin me hizo caso e inició el largo camino a casa. Ya estaban los jinetes junto a nosotros y casi al tiempo de apearse preguntaron por mi hermana. Muchas cosas no son dichas en estas pocas frases. En primer lugar, están lejos de casa, están en el campo, siendo criaturas urbanas, están en un lugar remoto. Cuanto más se aleja uno de su centro de gravedad, de su espacio de privilegio, de su comuna, de su lugar, de su pueblo, de su villorio, de su ciudad, más se debilita, más se fragiliza. Allá perdidos en medio de la campiña no tienen aliados, no tienen defensores, no tienen amigos que puedan venir a dar un buen testimonio para protegerlos, que puedan venir a asegurar que se trata de gente de bien, perfectamente honesta, respetable, de ciudadanos que pagan sus impuestos, que van a la misa los domingos, que tratan bien al vecino, que sacan a pasear el perrito en la noche para que orine. No, aquí no tienen a nadie, más que ese grupo de extraños que surgieron de pronto para advertirlos y que después se quedaron hieráticos, sin expresión ninguna y sin emitir juicio. Eso es todo lo que tienen. Están están lejos de su tierra, primer punto. Segundo, los jinetes, que no puedo evitar pensar en los 7 jinetes del Apocalipsis. Siento que aquí hay un intertexto kafkiano, ¿verdad? A los jinetes del Apocalipsis. Entran al patio del cortijo y vuelven a salir envueltos en una nube de polvo. Es parte de lo que los hace aterradores. La nube de polvo opera como una metonimia. Es una metonimia de los jinetes. Una metonimia, es decir, es una parte de los jinetes. Cuando dicen vimos una polvareda, es una manera de aludir a los jinetes que están detrás de la polvareda. La polvareda es una parte de los jinetes. No es una metáfora, es una metonimia, es parte de los jinetes. Para ser más exactos, es la metonimia que se nos conoce como sinécdoque, es decir, donde se alude al todo a través de una parte. No se asusten, esto es muy simple. Por ejemplo, cuando yo digo subí hasta el acantilado y vi venir a lo lejos las velas. Bueno, no vio las velas, vio los barcos que vienen. Pero sí, las velas son una parte del barco. Entonces sí, vi venir las velas. A lo lejos en la planilla se veíanse los escudos y las lanzas. De nuevo, no es cierto, lo que se veían eran los jinetes, pero los escudos y las lanzas eran la parte que posiblemente más brillaba. Entonces, pars pro toto, designar el todo al designar una parte de. Pars pro toto, esto es una importante noción. La sinécdoque es una pars pro toto, designar el todo a través de una de sus partes. Esta polvareda es una parte de los jinetes, ¿verdad? Y esa polvareda aquí sí opera como una linda metáfora del humo que habían visto, ¿verdad? Un humo tras del cual crepitara un incendio, ¿verdad? En este caso igual, detrás de esta polvareda se ven las puntas de las enormes lanzas, pone Kafka, que brillan las puntas de las enormes lanzas. Ahí tienen el incendio, ¿verdad? En medio del polvo, brillan como si fueran carbunclos, ¿verdad? Carbones aún ardientes, brillaban las puntas de las enormes lanzas. Esto es muy, muy impresionante, muy impresionante. ¿En qué momento histórico tiene lugar esta narración?
Kafka no nos da la menor pista. No dice, él no precisa el lugar ni el espacio. No sabemos dónde está sucediendo esto. Sí, podría ser en Praga, pero podría ser en la Conchinchina. Y no nos dice cuándo está sucediendo. La presencia de jinetes con corceles, son términos un poco anacrónicos, ¿verdad? Ya no hay jinetes con corceles, sino es en festivales y en ceremonias y desfiles muy particulares. Los jinetes con corceles y con enormes lanzas, no andaban con fusiles, con enormes lanzas nos hacen pensar en tiempos, cielo santo, anteriores al uso de los cañones y de los ejércitos armados, o de la policía, o de los cuerpos de seguridad bien armados, porque lo que utilizaban eran lanzas. Caramba, esto tiene que ser muy atrás. ¿Cuándo? No lo sé, no lo sé. Es parte de la pesadilla. Parte de la pesadilla es que esto ocurre en un lugar que uno no sabe cuál es. Y en una época en que no sabe cuál es, estamos espacial y temporalmente estamos enajenados. Somos ajenos al lugar y al periodo histórico en que esto está sucediendo. No sabemos. La conquista española ya se hizo aquí en el siglo XVI usando fusiles, ballestas y cañones. Eso ya existía. ¿Habremos de asumir que es anterior? ¿Podremos ubicar esta narración en la Edad Media? Yo siento que sí. Siento que sí, los jinetes, los corceles y las puntas de las enormes lanzas que brillaban como chispas, como el incendio detrás del humo, ¿verdad? Eh, sí, es impresionante esto, es impresionante. No sabemos siquiera en qué momento de la historia estamos, ¿verdad? Entonces, sigo. Eh, la hermana no se quería ir, porque ella quería quedarse con su hermano, y él le da una excusa absurda de que era mejor que estuviese vestida formalmente ante estos señores, ante estos jinetes, y que debía cambiarse de ropa. Entonces la hermana le hace caso y lo deja solo. Por fin me hizo caso e inició el largo camino a casa. De nuevo, este es un largo paseo o un largo peregrinaje que han emprendido esos dos hermanos. La hermana regresa sola el camino a casa, y largo camino. Y ya estaban los jinetes junto a nosotros, y casi al tiempo de apearse, casi que mientras se bajaban del caballo, preguntaron por mi hermana. Y el narrador contesta, no está aquí de momento. Fue la temerosa respuesta, pero vendrá más tarde. La contestación se recibió con indiferencia. Bueno, la expresión impávida, asténica, digamos, de los lugareños, y ahora la expresión indiferente de los jinetes. Parecía que ante todo lo importante era haberme hallado. Cuán grave ha significado esta frase. Parecía que ante todo lo importante era haberme hallado. Es decir, como que todo en este cuento y todo lo que precede al cuento tenía por desembocadura inevitable llegar a este punto en que él es finalmente encontrado. Da la impresión de que lo hubiesen perseguido toda la vida, pero ahora, como dice Kafka, parecía que ante todo lo importante era haberme hallado. Ese fue el gran hallazgo, el gran evento, haber dado con él, haberlo por fin capturado. De nuevo, diríase que lo han buscado durante toda una vida. ¿Por qué crimen? No lo sabemos. Destacaban entre ellos el juez, un hombre joven y vivaz, y su silencioso ayudante llamado Asman. Sí, bueno, hay un contraste. El juez, que debería ser un hombre sobrio, parco, severo, cejijunto, pues no, es joven y vivaz. Y su silencioso ayudante, que debería ser alegre, ese por el contrario, Asman. Pero Kafka invierte esos dos roles. El juez es joven y vivaz, y su ayudante es silencioso, taciturno, hermético, y todo lo que vemos se llama Asman. Me invitaron a pasar a la taberna campesina. Lentamente balanceando la cabeza, jugando con los tiradores, comencé a caminar bajo las miradas severas de los señores.
Ya esa es la actitud de un hombre que va detenido, que va capturado, ya va preso en cierto sentido. Me recuerda mucho este triste peregrinaje a la taberna, el Diles que no me maten, de Juan Rulfo, cuando, cuando a, cuando a Juvencio Navas lo llevan a la comisaría donde lo van a ejecutar, ¿verdad? Por un crimen cometido muchísimos años antes, ¿verdad? Y lo llevan, no lo llevan amarrado, ni amordazado, ni encadenado, lo llevan así caminando, apenas vigilado, ¿verdad? Hacia lo que va a ser su castigo, su fusilamiento, su terrible punición por un asesinato cometido mucho tiempo atrás. Bueno, aquí siento casi lo mismo, ¿verdad? Lentamente balanceando la cabeza, jugando con los tiradores y los tirantes, comencé a caminar bajo las miradas severas de los señores. No hay actitud de rebeldía, no sale corriendo, no se insurge, no los insulta, no se fuga, no hace un intento de huida en lo absoluto, acepta con absoluta docilidad su sentencia, ¿verdad? Nos dice Kafka, aún creía que una sola palabra sería suficiente para que yo, que vivía en la ciudad, fuese liberado, incluso con honores en ese pueblo campesino. Ahí el narrador omnisciente, el protagonista, apuesta a que su prestigio de criatura citadina, de criatura urbana, le va a ganar los favores y la simpatía de estos rústicos, rupestres campesinos. Apuesta a eso, ¿verdad? En tanto que citadino tiene una especie de superioridad, digamos, moral o cívica o política frente a estos que son unos meros campesinos. Pero bueno, por supuesto, ya sabemos que se equivoca. Y luego sigue Kafka. Pero luego de atravesar el umbral de la puerta, pude escuchar al juez que se acercó a recibirme. Este hombre me da lástima. Eso fue todo lo que dijo el juez. Este hombre me da lástima. Atención, no habla de compasión, que es una bella noción. Compasión, padecer con, ¿verdad? No habla de misericordia, que es cordia, que viene del corazón, cor en latín, miser, sentir el dolor de los otros en el corazón de uno, misericordia, no habla de compasión, no habla de caridad, de la caritas cristiana, no habla de empatía, ¿verdad? No habla de empatía, de patos, P-A-T-H-O-S, patos, que significa dolor, ¿verdad? Dolor, patos, pasión, ¿verdad? Pasión en el sentido de pasión dolorosa, como la pasión de Cristo, ¿verdad? En ese sentido, es una pasión como la de Cristo, ¿no? No a la pasión de las telenovelas turcas, no me refiero a eso. La pasión como si, en su acepción original de dolor, de sufrimiento tremendo, la pasión de Cristo, a la pasión de cualquiera de los grandes mártires de todas las iglesias del mundo que han sido sacrificados, ¿verdad? Que han sido supliciados y canonizados de una u otra manera. Entonces el hombre no dice empatía, empatía viene de patos, decía patos, pasión, sufrir, y empatía significa sufrir con, comprender el dolor del otro, solidarizarse con el dolor del otro, sentir en carne propia el dolor ajeno. Eso es empatía, patía, patos, pasión, dolor. Esa partícula introductoria, significa dolernos juntos, sufrir juntos, compartir este dolor. Pero no es empatía, no es misericordia, no es compasión, no es caritas, no, es algo peor. Y es un sentimiento que rebaja, que degrada a quien lo inspira. Este hombre me da lástima, dice el juez. Sin duda alguna no se refería con esto a mi estado actual, sino a lo que me esperaba en el futuro. Ya el detenido, porque está detenido, aunque esté en una taberna, rodeado de jinetes con tremendas lanzas, claro, está detenido y le espera un futuro sumamente aciago, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, el juez no se refería con esto a mi estado actual, no era el yo actual el que le daba lástima, sino el yo que iba a ser castigado, y de qué manera no lo sabemos. La habitación se parecía más a la celda de una prisión que a una taberna rural.
Bueno, es que tenemos, creo, permiso para imaginarnos que el detenido, en su delirio, en su divagación febril, en su terror, entró de hecho en una celda, pero le dio cara de taberna para engañarse a sí mismo, quizás, para atenuar su dolor, su susto, el miedo. Ustedes saben el terror que puede estar experimentando este hombre. No tiene nombre, no hay una descripción física de él. Kafka no nos dice ni su nacionalidad, ni qué idioma hablaba, ni qué nombre tenía, ni cuál era su profesión. Ignoramos su aspecto físico, no hay una descripción física, ¿verdad? Una descripción física es lo que se llama una prosopografía, que nos hubiera dicho es alto, ojos azules, pelo lacio, complexión más bien robusta. Bueno, eso es una prosopografía. La descripción ética de un personaje era un hombre noble, valiente, leal, solidario, un gran ser humano. Esa descripción ética se llama etografía. Entonces hay una prosopografía, la descripción física de un personaje, y está la etografía, la descripción o el grafía, el dibujo, ¿verdad? El dibujo o el gráfico ético de un ser humano. Etografía, prosopografía. Vale la pena conocer estos términos. Bueno, de este hombre, del personaje de esta novela, Kafka no nos da ni prosopografía ni etografía. Simplemente no sabemos nada de él, nada, ni su descripción física, ni de nuevo, ni qué idioma habla, cuál sería su profesión, no tenemos la menor idea. Solo sabíamos que andaba con su hermana lejos de su ciudad y pasa por una finca, por un cortijo, y alguien tocó la puerta y de pronto se armó este tremendo caso en que aparentemente el protagonista va a ser juzgado. Entonces, Kafka nos priva de todo elemento para imaginarnos al personaje. Kafka lo quiere, bueno, como los personajes de las pesadillas, lo quiere neutro, lo quiere casi translúcido, casi invisible, que no tenga ningún rasgo saliente, una nada, un don nadie. ¿Por qué privar a este personaje de rasgos físicos y de rasgos psíquicos? De prosopografía como de etopeya. ¿Por qué? De etopeya o etografía, es lo mismo. Etopeya o etografía. ¿Por qué privarlo? ¿Por qué privarlo de cualquier rasgo? Bueno, porque él, en cierto modo, en la situación actual en la que se encuentra, es un don nadie. Es nadie, es nil et nemo, nada y nadie, nil et nemo. Es un don nadie. En un país donde nadie lo conoce, con lugareños que en su vida los ha visto, no tiene un amigo al que acudir, no hay una instancia de autoridad donde pueda buscar asilo, no tiene un abogado defensor, no lo van a juzgar en un juicio con todas las de la ley, sino en un juicio sumario. Eh, 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 la ausencia de rasgos de este hombre, su carácter neutro, invisible, cada cual de ustedes se lo imaginará como quiera. Por supuesto, eso es parte de la belleza de la literatura. A mí me cuesta imaginármelo porque no tengo casi elementos de juicio para imaginarlo. Lo que veo es que es un hombre que acepta dócilmente su condena. Bueno, como el caso de Gregorio Samsa, como hasta cierto punto José K., como George Bendeman en la condena, ¿verdad? Es frecuente con los personajes de Kafka que no se rebelen, que no se amotinen, que no se insurjan. Él podría haber iniciado un tremendo pleito en la taberna, roto la mitad de las bebidas, salido, escapado, robado uno de los corceles de los jinetes y huido a toda velocidad. Es lo que hubiera hecho, es lo que hubiera hecho John Wayne. Si ponemos a pensar que estamos en una taberna, hubiera salido así del embrollo, saca la pistola, mata a los demás y sale corriendo, galopando furibundamente en su galope. Pero no estamos en el mundo de John Wayne, estamos en un relato tan nuboso, tan lleno de vacío, tan lleno de oquedad, tan lleno de neblina. Es tan poco lo que sabemos. De nuevo, ¿dónde están? ¿Qué idioma hablan? ¿Cuál es la profesión del protagonista? ¿Cuál es su expresión física? ¿Cómo era emocional, psíquicamente? ¿Cómo era su hermana? ¿Qué hacían ahí? ¿Cuál era su profesión?
¿En qué momento histórico estamos? ¿En qué sitio geográfico estamos? Es que no tenemos nada, nada, nada. Y eso contribuye a la angustia del cuento y contribuye a su carácter onírico. A menudo en los sueños sentimos ese tipo de cosas, ¿verdad? Sentimos que estamos en un lugar indeterminado, indeterminado, y en una época indeterminada también. No me canso, amigos, de establecer el paralelismo profundo entre este fragmento de prosa, este cuentito, porque es un cuento corto, y la naturaleza irracional, larval, misteriosa, absurda de las pesadillas, ¿verdad? Porque este cuento es un enorme absurdo, es un enorme y trágico absurdo. Repito, el cuento es existencialista por la soledad radical, irremediable, insular del protagonista. Es absurdo pues, por todo, porque es absurdo que pase uno por una finca, toque la pared de la puerta de la finca y salgan de pronto una manada de jinetes armados de tremendas lanzas brillantes envueltos en una nube de polvo. Es absurdo. Es absurdo, por supuesto, es absurdo. Es expresionista también por su componente onírico, porque es como una pesadilla. Es surrealista también, sí, esto es surrealista, es una historia surrealista, claro, también califica como tal. Pues no es cosa que veamos en la realidad, no vemos en la realidad todo el tiempo que alguien por tocar una puerta o decir upe o tocar el timbre o tal vez una campanita, una aldaba, a nadie lo enjuician por eso, por el amor de Dios. Dense cuenta de que estamos en un mundo del absurdo, en el mundo del onirismo, de la pesadilla. Y sí, 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 en una pesadilla sí lo pueden juzgar y condenar a uno por haber tocado un timbre, o haber tocado con los nudillos de los dedos una aldaba, o haber sido upe. Ahí sí, en las pesadillas puede pasar cosas. Sin duda alguna, nos retomo, no se refería con esto a mi estado actual, sino a lo que me esperaba en el futuro. La habitación se parecía más a la celda de una prisión que a una taberna rural. Y atención a la descripción física que pone. De las grandes losas de la pared, oscura y sin adornos, pendía en alguna parte una argolla de hierro, y en el centro de la habitación algo que era medio catre y medio mesa de operaciones. Evidentemente que está en una mazmorra, evidentemente que fue conducido a una celda penitenciaria. No hay adornos en las paredes, hay losas enormes, enormes y frías losas de pared que enchapan los muros, ¿verdad? Una pared oscura y sin adornos, nos dice. Y en algún lugar, ni siquiera precisa dónde, cuelga una argolla de hierro. Puede ser cualquier cosa, pueden matarlo por ahorcamiento. Una argolla de hierro ya suena a cadena, ya suena a presidiario, ya suena a grillete, ¿verdad? La grillete, lo que arrastran los prisioneros. De pronto dense cuenta de qué manera imperceptible, sin darnos nosotros cuenta, de nuevo muy propio del mundo de las pesadillas, Kafka nos cambió toda la escenografía, de ese camino campestre, donde alguien presumiblemente toca la puerta, el portón de la hacienda. De eso estamos ahora en lo más hondo de una mazmorra y de una habitación de tortura. Claro, y lo que ve en el centro de la habitación, dice, es algo que era medio catre y medio mesa de operaciones, una especie de quirófano o de mesa de tortura, o tal vez la mesa sobre la que se balancea el péndulo en el cuento El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe. Podría ser también que fuera el lecho de Procusto, el llamado el lecho de Procusto. La cama de Procusto era aquel dispositivo, aquel engranaje de tortura en que a un prisionero lo acostaban en una cama, le amarraban los brazos hacia atrás, hacia arriba, le amarraban los pies hacia abajo, y la cama en el centro se iba abriendo y abriendo y abriendo y abriendo, estirando por lo tanto el cuerpo, sometiéndolo a dolores indecibles hasta que el cuerpo se desmembraba
se arrancaban los brazos o las piernas, o cedía por algún lado en la cadera, donde en el punto más débil, ahí cedía y ahí se rompía el cuerpo. El lecho de Procusto era una cama, un lecho, una cama que se abría, ¿verdad? Entonces, el prisionero acostado, ¿verdad? Acostado, boca arriba, las manos hacia atrás, amarradas, y los pies amarrados en la parte de abajo de la cama. Y luego la cama comienza a abrirse, a dilatarse, a abrirse, estirando el cuerpo hasta la muerte del prisionero. Entonces, eso que era medio catre y medio mesa de operaciones, posiblemente fuera un lecho de Procusto. El lecho de Procusto fue una de las herramientas de tortura más populares usadas durante muchísimo tiempo y ciertamente en la Edad Media. Es otro elemento que nos remite a la Edad Media. Bueno, imagínense ustedes, qué horror. Como, en nada, sin darnos cuenta, Kafka nos transportó de un camino campestre a una mazmorra de suplicios, ¿verdad? Y ahora el cuento termina con el protagonista que se pregunta, ¿podría yo respirar otros aires que los de una cárcel? Como diciendo, es posible siquiera que yo pueda respirar otros aires que los de una cárcel. ¿Cómo podría considerarme en algún lugar que no sea una cárcel si todo aquí sugiere que estoy en una cárcel? ¿Podría yo respirar otros aires que los de una cárcel? Y aquí el gran dilema, dice. Sí, aquí el gran dilema. Eso es casi cómico, ¿verdad? Hay que verlo con cierta dosis de humor negro. Este cuento se beneficia leyéndolo con cierta dosis de humor negro. Entonces, he ahí el gran dilema. Y luego añade, o mejor dicho, lo que sería el gran dilema si yo tuviera alguna perspectiva de ser dejado en libertad. Repito, he aquí el gran dilema. Estar o no estar en una cárcel, aquí el gran dilema. O mejor dicho, lo que sería el gran dilema si yo tuviera alguna perspectiva de ser dejado en libertad. Él ya está asumiendo que va a ser torturado, que va a ser asesinado, que van a poner fin a su vida. Repito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue su crimen? Bueno, no fue su crimen. Fue crimen, entre comillas, de la hermana y posiblemente ni siquiera lo perpetró. Y aunque lo hubiera perpetrado, fue osar tocar la puerta de una hacienda. ¿Qué demonios sacó de esa hacienda si la hermana tocó? ¿Qué demonios sacó? ¿Qué es esa especie de caja de Pandora que se abre al tocar la puerta y sale este montón de jinetes justicieros, este montón de trasgos, de fantasmas, de figuras demoníacas que vienen a destrenzarlo, a partirlo en una mazmorra? ¿En qué momento pasó todo esto? Se edicionó, pero ¿en qué momento se edicionó? Pero ¿en qué momento? ¿Cómo es posible que el cuento comenzara de una manera tan simple? La primera frase del cuento es: fue un caluroso día de verano. Mi hermano y yo pasábamos frente a la puerta de un cortijo que estaba en el camino de regreso a casa. Así comienza el cuento, de una manera muy, muy serena. Nada nos permite intuir que pronto vamos a estar después de las grandes losas de la pared oscura y sin adornos pendía en alguna parte una argolla de hierro y en el centro de la habitación algo que era medio catre, medio mesa de operaciones. Cielo santo, es que nos cambió la escenografía, ¿verdad? Nos cambió el background radicalmente. Esos cambios súbitos, porque ellos de la cerita externa de la hacienda pasan a lo que en principio parece ser una taberna, pero la taberna se transmuta en celda penitenciaria y en mazmorra de torturas, en cuarto de los tormentos. Esos tres locus, esos tres espacios, ¿verdad? En la campiña, al borde del cortijo, luego en la supuesta taberna, la taberna se metamorfosea en celda de presidiario y en cámara de torturas. Esos tres espacios se suceden uno tras el otro, tres espacios fundamentales que hay en el cuento, con de esa manera vertiginosa, inexplicable de hecho, que es propia de los cuentos de Kafka, de los cuentos de este tipo de autor, ¿verdad?
y de los sueños, por supuesto. En los sueños uno pasa de un lugar a otro y no se sabe por qué, ni cómo, ni cuándo. Está uno en un sitio y de pronto en el siguiente momento del sueño está en otro sitio que puede quedar a 10.000 kilómetros del primero, o a 5, pero es otro lugar. Esos cambios, esas rupturas de espacio, los sueños no observan el precepto literario de la unidad de lugar, unidad temporal y unidad de tema. ¿No? Las pesadillas tienen muchos temas a menudo, suceden en muchos tiempos diferentes y en espacios que no tienen continuidad. Aquí no hay continuidad en el espacio. En este breve puente pasamos, repito, de la campiña a una taberna, a una celda penitenciaria. Peor, a una mazmorra de torturas. Entonces, el espacio, el tratamiento del espacio kafkiano es discontinuo, es absurdo. Solo sería concebible en un sueño y seamos muy específicos, en una pesadilla. De nuevo, sorprende la resignación, la falta de resistencia, la falta de insurgencia, la falta de rebelión del personaje principal, que se entrega a su destino, se entrega a su muerte, de nuevo sin ni siquiera chistar, sin ni siquiera chistar. Y esto es quizás lo más terrible, ¿verdad? Porque esto es lo que alegoriza quizás la condición humana. Somos animalitos que venimos al mundo, cometemos un error que no sabíamos que era un error, no lo hicimos exprofeso, cometimos un error, después nos enteramos de que era algo gravísimo, nos dicen los otros, nosotros no lo sabíamos. Tocar una puerta por sentir su textura o su temperatura, tocamos una puerta. Bueno, nadie nos dijo nunca que ese fuera un pecado de absolución papal, ¿verdad? Nadie nos dijo nunca eso, pero sí vamos a ser castigados con la pena mayor, ¿verdad? Con la pena de muerte. Y no solo muerte, con la pena a través del suplicio, de la tortura y finalmente de la muerte. Y ese es este cuento extraordinario de Franz Kafka que leemos en la conmemoración del centenario de su muerte. Gran escritor, gran escritor, queridos amigos, gran escritor. Hay que tomarle el gusto. Si leen este cuento, si lo quieren releer, ¿verdad? Cosa que siempre será recomendable. Recuerden el título, Un golpe a la puerta del cortijo. Léanlo teniendo muy en cuenta la lógica ilógica de las pesadillas. Sí, estoy usando un oxímoron, una antinomia, una aporía, contradiciéndome, pero sé por qué lo hago. Léanlo teniendo en cuenta que el cuento discurre según la lógica inherentemente ilógica de las pesadillas, de los sueños. Que su dinámica, ¿verdad? Que su lógica es ilógica, justamente. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que urge que entendamos. Y que esa ilogicidad, ese absurdo, es constitutivo ya no solo de las pesadillas, no, de la vida humana, de la vida en sociedad que está llena de injusticias, de acusaciones terribles, de cosas que no entendemos por qué suceden, de querellas que nos hacen por razones que ni siquiera estamos claros, ¿verdad? La vida está llena de esto. Este cuento no se debe leer únicamente como un cuento fantástico, que sí, también califica como cuento fantástico. Ya dijimos, es un cuento del existencialista, es un cuento del absurdo, es un cuento expresionista, es un cuento surrealista. Bueno, también es un cuento fantástico. Evidentemente es un cuento fantástico. Bueno, estas cosas suceden, ¿verdad? Suceden en nuestra vida y cabe preguntarse a qué punto nuestra vida real es fantástica, cuán alto es el coeficiente de fantasía que tiene nuestra vida real y cuán alto es el coeficiente de realidad que tiene un cuento en teoría, en principio, fantástico, ¿verdad? Franz Kafka es un maestro en diluir, en difuminar la línea demarcatoria que hay entre realidad y fantasía, ¿verdad? Atención, este cuento está narrado con una prosa muy seca, muy escueta, muy limpia, muy directa,
muy directa, no está escrito con enorme vuelo poético, no, con toneladas de metáforas, no. Es una prosa muy escueta, muy natural, y eso contribuye al horror del cuento. Justamente que sea narrado con tanta naturalidad, como si lo que acontece en el cuento no fuera una aberración y una cosa terrible. No, no, es narrado como una cosa que sucedió, punto. Matter of fact, ¿verdad? Una cosa que sucedió, punto. Kafka no lo narra con el tremendismo, con el amarillismo, digamos, típico de una tremenda narración fantástica. No, no. Lo narra como quien cuenta una cosilla fútil, sin importancia, que aconteció ayer, ¿verdad? Con ese tono lo narra. Y es lo que lo hace más aterrador todavía, justamente, que está narrado con una absoluta naturalidad, con frases cortas, simples, secas, directas. Y esa es otra calidad más de las muchas que tiene este gran cuento. Amigos, honramos hoy a Kafka y seguiremos adelante con nuestro trabajo. Un saludo para todos, un abrazo, la gratitud de siempre y el afecto de siempre. Y nos vemos muy pronto con otro programa de Quédate en casa con los grandes escritores.